Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar acá. Sé que el mundo secular, o podríamos decir, ese mundo malo, trata de apagar, de desviarnos siempre, sabiendo que este es el día donde Dios ha establecido que las iglesias bíblicas tomen el día domingo como el día del Señor. Siempre hay circunstancias que a muchos les impiden venir el día domingo y algunas son válidas. Algo otras sabemos que es el enemigo, ¿verdad? A través de ese mundo pecaminoso que trata de alejarnos de la palabra de Dios y de la adoración. Dios siempre a través de la historia ha establecido días para convocarnos, y también se requiere de aquellos que le conocemos fidelidad a Dios, prioridades. Y gracias por estar aquí, y también gracias a aquellos que siempre son fieles al Señor. Así que yo quiero en esta mañana orar al Señor que Dios pueda usar a esta vasija pecaminosa todavía para su gloria. Señor, en el nombre de Jesús, solo tú puedes usarme para que yo pueda clavar como un pastor, como un clavo hincado en la mente y en el corazón tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el segundo mensaje de la serie que es el Evangelio. Esa es la serie que estamos llevando a cabo. Y yo quiero introducir mi mensaje con una pequeña historia. Nosotros sabemos que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Ahora, ¿qué clase de noticia? ¿Qué clase de noticia es el Evangelio? El Evangelio no es cualquier noticia. El Evangelio es una noticia que produce cambios significativos. ¿Produce qué, hermanos? Cambios significativos en la vida de las personas que la oyen. Y yo quiero presentar una pequeña historia para ilustrar cómo la noticia del Evangelio nos puede ayudar en momentos difíciles. Imaginémonos una guerra. Estados Unidos y sus aliados se enfrentan a X país. Pero resulta que a los Estados Unidos les capturan. Este país capturan a un grupo de estadounidenses, lo llevan a un campo. El campo está rodeado de alambre de púas. Y estos soldados están entristecidos, aislados, hambrientos, enfermos, sin condiciones higiénicas, con los ojos hundidos. Cada día están muriendo algunos. Son circunstancias difíciles. Pero un día alguien logra introducir a ese campo. Comienzan a sonreír, a celebrar, a tirar las cacerolas y sus gorras,
las cosas no han cambiado. Lo que ha cambiado son las noticias. Las circunstancias siguen detrás de la cerca. Siguen teniendo poca comida. Muchos continúan enfermos. Algunos continúan muriendo. Lo que cambió, ¿qué fue? Ahora tienen esperanza. Saben que la libertad está cerca. De esa misma manera que aquellos prisioneros comenzaron a alegrarse al saber que su liberación estaba cerca, así el creyente vive de manera diferente al mundo. Al saber que Cristo ya obtuvo la victoria. El Evangelio cambia nuestra perspectiva, nuestras prioridades y nuestra forma de enfrentar las dificultades. Nuestra vida diaria ya no es igual porque vivimos a la luz de una noticia que transforma el presente y asegura el futuro. Así que, hermanos, el Evangelio son las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Pero no son cualquier noticias. Es una noticia que a los que la oyen bien causa efectos extraordinarios. Gloria al Señor. Hermanos, dando un pequeño repaso, nosotros vimos la vez pasada que el Evangelio no es el ABC. El Evangelio es de la A hasta la Z. O sea, el Evangelio no solamente nos ayuda en nuestra salvación, sino que el Evangelio nos ayuda en todo nuestro caminar. Por eso veíamos nosotros en 1 Corintios 15:1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el ABC, en el cual también perseveráis, de la A hasta la Z. Nosotros, el fin de semana pasada, repasamos qué era el Evangelio y dijimos que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo Jesús para salvarnos. ¿Qué clase de noticia? Una noticia que produce cambios significativos en la vida de las personas. Pero en esta hora, hermanos, solamente vamos a ver el versículo 3 y 4. Y vamos a centrarnos que el centro del Evangelio es la persona de Jesucristo. ¿Quién es el centro del Evangelio, hermanos? El centro del Evangelio es la persona de Jesucristo. Les pregunto, ¿quién es el centro del Evangelio, hermanos? La persona de Jesucristo. Dice versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Noten bien el énfasis de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Quién murió y quién fue sepultado, hermanos? Cristo. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, y ya es repetitiva, es: ¿en torno a quién giran los hechos del Evangelio? ¿En torno a quién giran los hechos del Evangelio, hermanos? Los hechos del Evangelio anuncian y giran en torno a una persona. El Evangelio o el anuncio del Evangelio es la buena noticia
giran en torno a la persona de Cristo, giran en torno a la persona de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado en una tumba y Cristo resucitó al tercer día. Hermanos, esencialmente el Evangelio trata de Cristo y no de la sanidad divina. ¿Entiende? El Evangelio, su énfasis no es la sanidad divina. El énfasis del Evangelio no es la prosperidad económica, hermanos. El énfasis del Evangelio no son las calles de oro. Hoy en día, hermano, como en toda generación, resulta asombroso ver cómo hay una tendencia a alejarse de Jesús como el centro del Evangelio. Resulta asombroso cómo rara vez se proclama a Dios como el mayor don. Le pregunté yo a un pastor y le dije yo a él con sinceridad: hermano, ¿y cuál es el culto más numeroso que se llena más? Y él me dijo: el culto de milagros. Hermano, pero la Biblia no nos enseña que el regalo más grande del Evangelio es otra cosa, sino la persona de Jesucristo. Como iglesia sana que nosotros queremos ser, nuestro énfasis debe de ser en la persona, en la obra de Jesucristo. Filipenses 3:8, mire lo que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una vez entrevistamos a una maestra para la escuela y en esa entrevista se le hizo una pregunta a ella. Y la pregunta llevaba una intención: descubrir en ella qué era lo más valioso. La pregunta fue: ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Con lágrimas, ella confesó que el día más feliz de su vida era cuando el Señor le había sanado una pierna. Pero lloraba ella. Hermanos, hay mucho que aprender en esto que acabo de decir. Muchas veces se le da un énfasis a la sanidad divina tan extraordinaria que ese es el atractivo para que la gente llegue. Y a veces se le da una interpretación a unos textos bíblicos, pero textos tan preciosos, como por ejemplo Isaías 53:5.
se malinterpreta. Estamos hablando de que el centro del evangelio gira en torno a una persona. ¿Quién es esa persona, hermanos? Cristo. Mire lo que dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay muchos televangelistas del pasado, famosos, hermanos, que su énfasis era la sanidad divina, hermano. Ahora, ellos se basan en que por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí está la sanidad divina, dicen ellos. Pero fíjese bien la interpretación. Siempre debemos de interpretar en base al contexto, porque el texto habla del contexto. Isaías 53:5 muestra que la curación principal de la que habla el profeta es una sanidad, una curación espiritual. Una sanidad, una curación, ¿qué, hermano? Espiritual, no es física. Porque Isaías 55 está relacionado con el pecado. El contexto es el pecado. El contexto es la reconciliación. Aunque las consecuencias finales de la obra de Cristo incluyen también la restauración completa de nuestro ser, observemos, hermanos, las palabras que rodean la expresión fuimos curados. ¿Curados de qué, hermano? De nuestras rebeliones. ¿De nuestras qué? Rebeliones. Hermano, ¿qué es más? ¿Una sanidad divina o una rebelión? La sanidad divina, el ser sano de una pierna no me garantiza la entrada al cielo. Pero la sanidad de la rebelión es así. El contexto está hablando de curación de nuestras rebeliones. Está hablando de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, todo el contexto está hablando del problema del pecado y de cómo el siervo sufriente, Cristo, cargó con nuestra culpa. Hermanos, yo estoy seguro que si me invitaran a una iglesia donde creen diferente, pero yo les aclaro esto bíblicamente, con gracia, no me vuelven a invitar. Les aseguro eso. Solo esa vez. Porque, hermano, eso va a dañar los planes que esta persona tiene. O pueda que sí, si son humildes y si está en el plan de Dios, pueda que reconozcan eso. Por eso se le llama iglesia reformada. Iglesia reformada es aquella iglesia que cada día va acercándose más y más a la palabra. Cada día va limpiándose de aquello que no es conforme a la palabra. Entonces, ¿qué significa entonces curados? Porque por sus llagas hemos sido curados. La palabra se usa en sentido figurado, para describir la sanidad de una enfermedad mucho más profunda,
La enfermedad del pecado. ¿La enfermedad de qué, hermano? Del pecado. Hermano, Israel estaba espiritualmente enfermo. Y Dios no iba a hacer una campaña de sanidad divina física para sanar a Israel. Israel no necesitaba eso. Israel lo que necesitaba era ser sanado de sus rebeliones, de su desobediencia, en su mente, bien enquistado. Mire lo que dice Isaías 1:5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está, como dice, enferma, pero no está hablando de físico. Y todo corazón doliente, de raíces de amargura que estaban ahí sin ser sanadas. El pecado había producido una enfermedad mortal, moral y espiritual que solamente podía ser sanada por la obra expiatoria del Mesías. No se deje llevar, hermano, por la emoción. No se deje llevar por la predicación no apegada a la palabra, aun si yo lo estoy haciendo. No se deje llevar. Entonces, ¿quiere decir que Cristo no sana enfermedades? Sí sana. Cristo ciertamente sanó enfermedades durante su ministerio terrenal. Y tiene poder para hacerlo hoy. Pero hay un grupo de creyentes con tanta sinceridad, ellos quieren nuevamente volver a esas sanidades, a esas resurrecciones de muertos, a esos levantamientos de paralíticos, sana, todo eso. Quieren volver y están luchando por eso. Hermanos, ya vimos eso, que el pasaje no se refiere a eso. Ahora, quiero tocar un tema porque tengo que tocarlo, porque posiblemente usted sea invitado a esto, o posiblemente usted algún día se congregue en una iglesia así. Le digo para que usted tenga cuidado. ¿Es bíblico la programación de campañas y cultos de milagros? Esa es la pregunta que yo voy a tirar ahorita y la voy a desarrollar. ¿Es bíblico la programación de campañas y cultos de milagros? Vamos a los apóstoles. Los apóstoles y la iglesia primitiva sí establecían lugares para reunirse y predicar. Oiga bien. Sí, ellos establecían lugares para reunirse y para predicar y enseñar. El libro de los Hechos describe reuniones en las sinagogas, casas, lugares públicos, donde el evangelio era proclamado regularmente. Lo que no encontramos es a los apóstoles anunciando con anticipación algo como: el próximo viernes Dios sanará a todos los enfermos. Venga por su milagro. Me acuerdo una hermana en la unión, vino el evangelista, es falso él es falso, el que dice eso. Cash Luna. Son lobos que hay que señalarlos. Hermano, sí hay que señalarlo, porque algunos de ustedes los oyen. Si lo continúa oyendo, ya es cosa suya.
Me decía la hermana en la unión, ay hermano, después de la prédica que yo di, ay, yo voy a ir allá al estadio San Salvador por mi milagro. No. Lo raro es que en todas estas campañas no hay milagros así como de amputación, que la mano les crezca. De verdad un paralítico se levante, de verdad, hermanos. Solo son milagros así de dolores de cabeza, cosas que por la impresión se quitan. Yo no estoy diciendo que el Señor nos sana hoy en día. No estoy diciendo eso. El próximo viernes, culto de milagros. Traiga a los enfermos. Hemos programado una noche de milagros. Los milagros en el Nuevo Testamento ocurrían según la voluntad soberana de Dios, no eran programados. Dice la Biblia, y estas señales seguirán, no es que uno va a seguir estas cosas, ellas lo siguen a uno. ¿Puede una iglesia orar por sanidad divina? Sí, lo puede hacer. La Biblia manda orar por los enfermos. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Pero Santiago no promete que Dios sanará siempre, ni en el momento que nosotros determinemos. La oración está sometida a la voluntad de Dios. Hay veces, hermanos, que uno debe de orar para que la persona parta. De verdad, hermano. Yo he sido usado para eso. Hermano, ore por... Y yo le dije, ya no, hermano, ya no, ya esta persona no debe de vivir, ya cumplió la edad, ya el propósito se cumplió. Y yo le digo, Señor, si el propósito tuyo ya se cumplió con esta persona, llévatela. Y yo he visto al Señor. Yo no voy a reprender al espíritu de muerte. No voy a hacer eso. Porque no es bíblico. Porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte ahora es una sirvienta del Señor conduciendo a los santos a la patria celestial. Hermano, el centro del evangelio debe de ser Cristo. ¿Quién debe de ser el centro del evangelio, hermanos? Cristo. Hermanos, hoy nosotros hemos idolatrado las cosas que Cristo ha prometido y hemos dejado a un lado al mismo Jesús. Nos pasa muchas veces como la novia que está interesado en lo que el novio tiene, pero no en él. Ah, sí, me caso con ese ancianito y ella tiene 18. Pero ella no lo ama a él. Tiene 90. Pero el hombre es millonario. Eso sucede igual. Que con la mente materializada, con una mente no convertida en saber quién es Cristo, nosotros hemos hecho del cielo un ídolo. ¿Sería usted feliz en el cielo si Cristo no estuviera ahí? ¿Sería usted feliz en el cielo si Cristo no estuviera ahí? Una pregunta crítica a nuestra generación. Si usted pudiera alcanzar el cielo libre de enfermedad, wow, en el cielo no va a haber enfermedad. Y comenzamos. No va a haber preocupación. Allá van a estar todos mis amigos. Wow.
Voy a tener se puede comer en el cielo. Ay, voy a tener toda la comida celestial. El esparcimiento, Suiza no es nada, hermano. Toda la belleza, naturaleza que vio en su vida, todos los placeres físicos que experimentó en su vida, sin conflictos entre humanos, ni desastres naturales. ¿Se sentiría usted satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera ahí? Y hacemos cantos del cielo. Yo quiero andar en calles de oro con Jesús, pero no es tanto Jesús, son las calles de oro, hermano. El centro del evangelio, hermano, es la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener los predicadores y los pastores? Guiar a las ovejas. No a cosas materiales en el cielo, sino a la persona preciosa de Jesucristo. Que Cristo tome el primer lugar. Y que la profesora esa hubiera dicho, el momento más feliz de mi vida fue cuando yo conocí a mi Jesús. El momento más feliz de mi vida es cuando mis ojos se abrieron para ver lo hermoso que es Cristo. ¿Qué es estar listo para ir al cielo, hermanos? ¿Qué es estar listo para ir al cielo? Hermano, estar listo para ir al cielo es lo más grande. Estar listo para ir al cielo significa sentir placer al contemplar al Señor Jesús. Voy a volver a repetir. Estar listo para el cielo es sentir placer al contemplar al Señor Jesús. La meta principal de una iglesia y de un pastor es que muchas personas, escuchen bien, se parezcan a Jesús. ¿Se parezcan a quién? A Jesús. Hermano, ¿verdad que ustedes no hacen vigilia ahí, verdad, hermano? No hacen ayunos ahí, hermano. Descarriados estamos. Cuidado. Qué poquitos van ahí, hermano. Cuidado. Nada bendecirá más a este mundo que muchas personas se parezcan a Jesús. La meta de una iglesia debe de ser esa. Jovencitas parecidas a Jesús, temerosas de Jesús, temerosa de abrir su lengua para criticar, temerosas. De parecerse al mundo y no a Cristo. Hermanos, también además de compartir ese punto, yo quiero compartir hoy con ustedes la muerte y resurrección de Cristo. Es un hecho histórico y no una leyenda. Repitan después de mí. La muerte y resurrección de Cristo
es un hecho histórico y no una leyenda. Es que yo creo por fe que Cristo resucitó, está bien, pero fíjese que además de creer por fe, eso fue verdad. Fue histórico. No fue una leyenda. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿A dónde puedo encontrar cómo Cristo murió? En las sagradas Escrituras. Cristo clínicamente murió. Los discípulos no llegaron, o no es aquella teoría de que Él medio murió y se levantó. No, clínicamente murió. Y las Escrituras dan testimonio de eso. Es un hecho real. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay un libro que da testimonio de eso. Y también la ciencia. Hermanos, el que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, no es una leyenda, no es una leyenda, es un hecho histórico. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho histórico y una leyenda? Una leyenda es un hecho imaginario, físico, ficticio. Esa es una leyenda. Un hecho histórico es algo que había sucedido en el pasado, en un tiempo, en un espacio, y que había dejado huellas en documentos para que pudiera ser reconstruido por el historiador. La muerte y resurrección de Cristo son un hecho histórico. Hermano, la misma ciencia da testimonio. Si en el único país donde han cambiado eso es en Corea del Norte. Pero dice AD, antes de Cristo, de después de Cristo. ¿Por qué, hermano? Algo pasó ahí. Hermano, ¿qué pasaría si se probara que Cristo no resucitó? Todos nosotros estamos en una mentira. Pablo dice, 1 Corintios, si Cristo, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermano, nuestro cristianismo no podemos compararlo a las religiones falsas orientales, porque ellas no tienen un fundamento histórico. Ninguno de los líderes se atribuye que ha resucitado, ninguno, solamente Cristo. Tengamos cuidado de amoldar nuestro evangelio con una religión oriental. No, hermanos, tengamos cuidado. ¿Y por qué yo sé que el evangelio es real y está fundamentado en la verdad? Bueno, porque yo he cambiado. Sí. No me vaya a malentender. Claro que eso es algo real, que yo haya cambiado, pero también los musulmanes han cambiado. Hay musulmanes que verdad, han cambiado y ahora son buenos esposos, buenos hijos. La moralidad no es símbolo de verdad, de que estamos fundamentados en la verdad. Nuestro fundamento es que histórico. Cristo murió, resucitó conforme a las
Escrituras. Hoy en día el mundo que nos ha tocado vivir, algunos parecen pensar que lo importante de una religión es la forma como te ayuda a ser una mejor persona. En otras palabras, si el cristianismo ha hecho en ti un mejor ser humano, menos egoísta. Ahora soy menos egoísta, mi hermano. También el católico es menos egoísta cada día y te supera. Más entregado a los demás. Los de los clubes, esos son entregados, hermano. Cuando hay un incendio, esa gente se entrega, hermano. No importa si Cristo nació en un Belén o si realmente murió en una cruz conforme a la Escritura. Mi religión es práctica. No. Mi religión está basada en un hecho histórico. Mi evangelio no está basado en eso. No tiene sentido tratar de demostrar que ese es un hecho histórico. Eso puede haber sido una leyenda. Si Cristo fue una leyenda en cualquiera de esos eventos que el evangelio anuncia en torno a su persona, es un hecho ficticio, lo cual no lo es. Mire lo que dice la palabra. Cristo dijo esto y lo cumplió para que nosotros tengamos un fundamento. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oiga bien, y resucitar al tercer día. Él lo prometió. Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esa es la diferencia esencial del cristianismo. No se presenta como un sistema ético para producir mejores personas, sino como la proclamación de una intervención real de Dios en la historia mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. La fe cristiana se sostiene o cae sobre la realidad histórica de la resurrección. Le voy a poner un ejemplo de la importancia que es que nuestro cristianismo esté basado en una realidad y no en una mentira. Por ejemplo, un hombre recibe una llamada diciendo que ha heredado una fortuna de $10 millones. Tú recibiste una llamada, ¿cuánto vas a heredar? 10 millones, solo eso. Cree la noticia, se alegra, hace planes y vive emocionado durante meses.
Pero si la noticia era falsa, todo es vano. Toda su esperanza estaba construida sobre una mentira. Su sinceridad no cambia. Aún su gozo, que haya tenido gozo, cambios que haya tenido, no vale. En cambio, si la llamada es real y la herencia es real, su esperanza tiene fundamento y sus expectativas están justificadas. Aplicando al cristianismo, el argumento de Pablo en primera carta a los Corintios es que no basta con que una creencia sea inspiradora y produzca buenas personas. Si Jesús de Nazaret realmente resucitó, la fe cristiana descansa sobre un hecho real, Pero si no resucitó, entonces la fe estaría apoyada en algo falso. Hermanos, la perspectiva de otras religiones al cristianismo es como de la noche al día. Un musulmán diría que la verdad del Islam descansa en la revelación dada a Mahoma. ¿Cómo me compruebas que el Islam es verdadero? Pues se le dio una revelación a Mahoma. Ellos no se basan en una resurrección. Un budista podría decir que la validez del budismo se comprueba por la práctica de la iluminación, no por un acontecimiento histórico como una resurrección. Nadie de ellos se atribuye una resurrección. Así que la diferencia principal no es simplemente que los cristianos tengan fe y otros también, sino que el cristianismo clásico afirma que su fe está anclada en un acontecimiento histórico específico, la muerte y la resurrección de Cristo. Si ese acontecimiento ocurrió, el cristianismo afirma ser verdadero. Si no ocurrió, es falso. Querida y querido que estás aquí, tal vez tú has estado viniendo ya mucho a estas reuniones. Gracias. Porque en el Medio Oriente hacer llegar a un alma a una reunión no es fácil. Pero aquí nos damos el lujo de tener almas aquí entre nosotros. Y para nosotros es un privilegio. Tú que no te has bautizado, no eres miembro de la iglesia, has venido como oyente, gracias por venir. Y yo ahorita quisiera aprovechar para que mi mensaje, que es del Señor, te edifique. Querida y querido, óyeme bien, cuando el Evangelio es recibido en el corazón, el Evangelio trae verdadera paz al corazón. Te hablé de verdadera paz. ¿Sabes qué dijo Jesús en Juan 14:27, querido? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo da paz. Las cosas también dan paz. Hay una competencia ahí. El dinero da paz. Las profesiones dan paz, la familia da paz, la ausencia de problemas trae paz. Pero el Señor Jesucristo dijo, hay una diferencia entre la paz que yo doy y la paz que el mundo da. Dice,
Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este pasaje, queridos, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida y les promete una paz diferente a la que ofrece el mundo. La paz que el mundo ofrece son ausencia de problemas, provisión de cosas materiales. Y yo te entiendo, querida. Tú te sientes bien cuando tú logras esa paz en tu corazón cuando todo va bien. Pero después que eso pasa, en tu corazón hay un gran vacío terrible. Te digo, cuando yo era joven, iba al cine y mi película favorita, y en ese momentito yo me sentía elevado como una droga, pero de ahí sentí un gran vacío en mi corazón que esas cosas no podían llenar. ¿Tienes tú esa verdadera paz? Aquella paz que aun cuando estás en problemas, enfrentando situaciones difíciles, muertes, pero tú dices, pero mi esperanza no está en lo que está, en lo bien que van las cosas. Mi esperanza está en Jesucristo. Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y no le fue muy bien, pero terminó bien. Y esa es la paz que yo tengo. Mi esperanza es Cristo. Querido, ¿tú ya tienes esa paz? Hoy puede ser un día donde tú clames, te reconcilies con el Señor de una vez por todas. Porque mira lo que te pasa a ti. Esto va para ti, querido. Dice, pero los impíos, el que está lejos de Dios. Impío es el que no sigue la piedad, impío. Pero los impíos, el impío puede ser una buena persona, pero es impío. Pero no está siguiendo al Señor. El impío, pues hay personas éticas, impías, y vienen a la iglesia de vez en cuando, hacen buenas obras, pero no están entregados a Cristo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Ay, 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 ay. A todo le hayan algo negativo. Ay, qué calor. Ay, qué mucho llueve. Ay, ay. Ay, la situación económica. Ay, mi papá, mi mamá. Ay, si yo hubiera. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La imagen de un mar agitado describe la condición interior de quienes viven alejados de Dios. De quien quizás tienen religión, pero no tienen una religión, una relación. ¿Por qué no vienes hoy y te reconcilias con Cristo, querido? Hoy puede ser el día de salvación. ¿Te acuerdas de la historia de los prisioneros? A los creyentes. Queridos, así como se llenaron de esperanza aquellos prisioneros, se llenaron de esperanza al escuchar la noticia de su pronta liberación. Querido creyente, recuerda cada día las buenas noticias del Evangelio.
Tú que ya eres un creyente, recuerda cada día las buenas noticias del Evangelio. Aunque tus circunstancias no cambien de inmediato, Cristo ya obtuvo la victoria. Cada día pregúntate en oración, ¿estoy viviendo según mis circunstancias o según las promesas de Dios? Vuelvo a repetir. Pregúntate, ¿estoy viviendo según mis circunstancias o según las promesas de Dios? Pongámonos en pie.